Hay dolores que no hacen ruido. No se ven, no se explican fácilmente, y muchas veces ni siquiera sabemos en qué momento comenzaron. Simplemente un día nos damos cuenta de que algo dentro de nosotros ya no está igual. Seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades, seguimos respondiendo mensajes, seguimos sonriendo cuando es necesario, seguimos haciendo lo que se espera de nosotros, pero por dentro sentimos que algo pesa. Y lo más cansado de todo no es el dolor en sí, sino tener que fingir que no existe. Vivimos en un mundo donde parecer fuertes es casi una obligación, donde mostrar lo que sentimos parece debilidad, y donde muchas personas aprendieron a guardar sus lágrimas para que nadie las vea. Tal vez tú también aprendiste a hacerlo. Tal vez aprendiste a seguir adelante aunque tu corazón estuviera cansado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado ese tipo de dolor. A veces tiene nombre, una decepción, una traición, un sueño que no se cumplió, una relación que imaginábamos para siempre y no fue. Otras veces es más difícil de explicar. Es una sensación extraña, como un vacío silencioso que aparece en los momentos inesperados, como un pensamiento que regresa cuando todo está en silencio, como una tristeza que no sabemos de dónde viene pero que sabemos que está ahí. Y lo más difícil es que muchas veces intentamos resolver ese dolor solos, pensando que debemos poder con todo, pensando que debemos salir adelante sin ayuda, pensando que así es la vida y que no hay otra forma de atravesarla. Pero hay algo que muchas personas no saben, y es una verdad profundamente hermosa: Dios nunca ha esperado que llegues a Él cuando estés bien. Al contrario, Dios siempre ha estado cerca precisamente en esos momentos donde el corazón se siente más frágil. Muchas veces creemos que primero tenemos que arreglarnos por dentro para poder acercarnos a Dios. Pensamos que necesitamos tener respuestas, que necesitamos tener fe perfecta, que necesitamos sentirnos fuertes o tranquilos antes de hablar con Él. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. Dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No de los perfectos. No de los que ya resolvieron todo. No de los que nunca dudan. Está cerca de los quebrantados. Estar quebrantado no significa que tu vida perdió valor. No significa que fallaste. No significa que ya no puedes volver a estar bien. Estar quebrantado significa simplemente que algo dentro de ti se rompió. Es como cuando se cae una taza que amabas mucho. No deja de ser valiosa porque se rompió, pero ya no está intacta. Y muchas personas pasan años intentando pegar los pedazos como pueden, tratando de disimular las grietas, tratando de demostrar que todo está bien aunque no lo esté. Aprendemos a acostumbrarnos al dolor, aprendemos a vivir con él, aprendemos incluso a ignorarlo. Pero Dios no ignora lo que duele dentro de ti. Algo muy hermoso del amor de Dios es que Él no se aleja de lo roto. Él no se incomoda con tus heridas. Él no se sorprende con tu historia. Él no espera que escondas lo que sientes para acercarte a Él. Al contrario, Él entra justo en esos lugares donde nadie más puede entrar. Él entra en esas partes de tu corazón que ni siquiera sabes explicar con palabras. Él entra en esos recuerdos que todavía duelen. Él entra en esas preguntas que todavía no tienen respuesta. Y muchas veces su manera de sanar no es borrar lo que pasó, sino comenzar algo nuevo justo ahí donde pensabas que ya no podía haber esperanza. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que Dios estaba lejos de tu vida. Tal vez pensaste que no podías acercarte a Él porque había cosas que no entendías o cosas que no habías podido superar. Pero Jesús nunca pidió perfección para acercarse a alguien. Jesús siempre se acercó primero a las personas heridas, cansadas, confundidas, rechazadas, y con preguntas. Jesús nunca tuvo miedo del dolor de las personas. Él nunca evitó a quienes sufrían. Él siempre se acercó a ellos. Y hoy quiere acercarse a ti también. Si no sabes por dónde empezar con Dios, empieza siendo honesto. No necesitas una oración perfecta. No necesitas palabras especiales. No necesitas entender todo lo que está pasando. Solo necesitas hablar con Él tal como estás hoy. Puedes decirle exactamente lo que sientes, incluso si no sabes cómo explicarlo bien. Puedes contarle lo que te duele. Puedes contarle lo que te preocupa. Puedes contarle lo que has estado guardando en silencio. Porque Jesús no se asusta con tu tristeza. Él no se aleja de tu proceso. Él no se incomoda con tu historia. Él quiere caminar contigo en medio de todo eso. Tal vez hoy la pregunta más importante no es si tienes fe suficiente. Tal vez la pregunta más importante es si estás dispuesto a dejar que Jesús entre justo en esa parte de tu corazón que más te cuesta mostrar. Porque muchas veces la sanidad comienza exactamente ahí. No cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos dejar de caminar solos. Y quizás hoy, sin darte cuenta, ya diste el primer paso. Porque acercarte a Dios no empieza con respuestas. Empieza con un corazón sincero. Y cuando un corazón sincero se acerca a Él, algo empieza a cambiar por dentro.
incluso antes de que podamos verlo por fuera. A veces el dolor no solo pesa por lo que vivimos, sino por los solos que nos sentimos mientras lo vivimos. Hay momentos en los que lo más difícil no es la situación en sí, sino la sensación de que nadie entiende lo que está pasando dentro de nosotros. Seguimos adelante, hablamos con las personas de siempre, cumplimos con nuestras responsabilidades, incluso reímos cuando es necesario, pero hay algo en el corazón que permanece en silencio. Y en ese silencio muchas personas empiezan a hacerse una pregunta muy profunda: ¿dónde está Dios en todo esto? Es una pregunta más común de lo que parece. Muchas personas la han pensado alguna vez, aunque nunca la hayan dicho en voz alta. Porque cuando atravesamos momentos difíciles, es natural sentir que Dios está lejos. Oramos, pero no sentimos respuesta. Esperamos, pero las cosas no cambian inmediatamente. Pedimos señales, pero llega el silencio. Y poco a poco aparece una idea equivocada. Pensamos que tal vez Dios se alejó, que tal vez no está mirando nuestra historia, o que quizá nuestra vida no es lo suficientemente importante como para que Él intervenga. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. Dice algo que cambia la forma en que entendemos el dolor y la presencia de Dios en nuestra vida. Dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que está cerca solo cuando todo está bien. No dice que está cerca solo cuando somos fuertes. Dice que está cerca cuando algo dentro de nosotros se rompió. Eso significa que precisamente en los momentos donde sentimos más fragilidad, más cansancio o más incertidumbre, es cuando Dios está más cerca de lo que imaginamos. Muchas veces confundimos la presencia de Dios con la ausencia de problemas. Pensamos que si Dios estuviera cerca, entonces todo estaría resuelto. Pero la cercanía de Dios no significa que nunca tendremos dificultades. Significa que nunca tendremos que atravesarlas solos. Y entender esto cambia completamente nuestra manera de ver lo que estamos viviendo. Porque ya no se trata de preguntarnos por qué algo pasó, sino de reconocer que incluso en medio de lo que pasó, Dios sigue caminando con nosotros. El Salmo 34 fue escrito por David en un momento muy difícil de su vida. No lo escribió cuando era rey. No lo escribió cuando todo estaba en orden. Lo escribió cuando tenía miedo. Estaba huyendo, no sabía qué iba a pasar con su futuro, y su vida estaba llena de incertidumbre. Y aún así, en medio de ese escenario, escribió una de las frases más hermosas sobre la cercanía de Dios. Esto significa algo muy importante: la confianza de David no nació en la comodidad, nació en medio de la dificultad. Y eso hace que sus palabras sean aún más reales para nosotros hoy. Tal vez tú también estás viviendo un momento de incertidumbre. Tal vez hay decisiones que no sabes cómo tomar. Tal vez hay situaciones que no dependen de ti y que no puedes controlar. Tal vez hay heridas que todavía no entiendes por qué ocurrieron. Y en medio de todo eso, puede parecer que Dios está lejos. Pero la verdad es que Dios no se aleja cuando aparecen las preguntas. Dios no se retira cuando aparece el miedo. Dios no desaparece cuando el camino se vuelve difícil. Al contrario, es precisamente ahí donde su presencia se vuelve más cercana, aunque no siempre podamos percibirla inmediatamente. Hay algo profundamente consolador en saber que Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Muchas veces sentimos que debemos mantenernos firmes, que debemos resolver todo, que debemos tener claridad, que debemos mostrar seguridad. Pero Dios no se acerca a nosotros porque somos fuertes. Dios se acerca a nosotros porque somos sinceros. Él no necesita que escondas lo que sientes. No necesita que disimules tus dudas. No necesita que aparentes tranquilidad. Él conoce tu corazón incluso antes de que encuentres las palabras para explicarlo. A veces pensamos que acercarnos a Dios significa tener respuestas espirituales, saber cómo orar correctamente o entender todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero acercarse a Dios muchas veces comienza simplemente reconociendo que lo necesitamos. Comienza cuando dejamos de intentar resolver todo solos. Comienza cuando aceptamos que hay partes de nuestra historia que no podemos cargar sin ayuda. Y justo en ese momento, cuando dejamos de fingir que podemos con todo, empezamos a notar que Dios siempre estuvo ahí. Quizá hoy no puedes ver con claridad lo que viene después. Quizá todavía estás en medio del proceso. Quizá todavía hay preguntas que siguen abiertas. Pero hay algo que sí puedes saber con certeza: Dios está cerca de tu corazón, incluso ahora. Está cerca de ese pensamiento que todavía no has dicho en voz alta. Está cerca de esa preocupación que llevas en silencio. Está cerca de esa parte de tu historia que todavía duele. Y aunque todavía no veas el resultado de lo que estás viviendo, su presencia ya está acompañando cada paso que estás dando. Tal vez hoy no necesitas entender todo. Tal vez hoy solo necesitas recordar que no estás caminando solo. Porque cuando un corazón quebrantado descubre que Dios está cerca, algo empieza a cambiar por dentro.
No siempre cambia todo alrededor inmediatamente, pero cambia la forma en que seguimos caminando. Y muchas veces ese es el primer paso hacia la paz. Después de reconocer que hay dolor dentro de nosotros, y después de descubrir que Dios no se aleja cuando el corazón se rompe, aparece una invitación que cambia completamente la manera en que entendemos nuestra relación con Él. No es una invitación complicada. No es una invitación exclusiva. No es una invitación solo para quienes tienen respuestas espirituales o una fe perfecta. Es una invitación directa, sencilla y profundamente humana. Jesús dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar». Estas palabras no fueron dichas para personas que tenían todo resuelto. No fueron dichas para quienes se sentían fuertes. Fueron dichas para personas reales, personas que estaban viviendo situaciones difíciles, personas que tenían preocupaciones, personas que estaban atravesando incertidumbre, personas que estaban cansadas por dentro. Y eso es lo que hace que estas palabras sigan siendo tan importantes hoy. Porque todavía hablan al corazón de quienes siguen cargando demasiado en silencio. Hay un tipo de cansancio que no desaparece cuando dormimos. Es un cansancio que se queda incluso cuando todo parece estar en calma alrededor. Es el cansancio de pensar demasiado, de preocuparse constantemente, de intentar resolver todo sin saber cómo hacerlo, de sostener responsabilidades que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Muchas personas viven así durante años. Aprenden a seguir adelante sin detenerse, aprenden a acostumbrarse a ese peso, aprenden incluso a creer que esa forma de vivir es normal. Pero Jesús nunca pensó que debíamos vivir cargando solos. Cuando Jesús dijo «vengan a mí», estaba diciendo algo mucho más profundo que una frase espiritual. Estaba diciendo que no tenemos que seguir caminando solos. Estaba diciendo que no necesitamos tener todo claro antes de acercarnos a Él. Estaba diciendo que podemos llegar tal como estamos ahora, con nuestras dudas, con nuestras preocupaciones, con nuestras heridas, con nuestras preguntas. Y eso cambia completamente la idea que muchas personas tienen sobre Dios. Porque muchas veces pensamos que acercarnos a Dios es difícil, que necesitamos aprender muchas cosas antes, que necesitamos sentirnos diferentes antes de intentarlo. Pero Jesús nunca pidió eso. Jesús no pidió perfección. Jesús ofreció descanso. Y ese descanso del que habla Jesús no es simplemente dejar de trabajar o dejar de preocuparnos por un momento. Es un descanso más profundo. Es el descanso que llega cuando dejamos de sentir que tenemos que demostrar todo el tiempo que podemos con todo. Es el descanso que aparece cuando dejamos de sostener una imagen de fortaleza que ya no podemos mantener. Es el descanso que sentimos cuando entendemos que podemos ser sinceros delante de Dios sin miedo a ser rechazados. Muchas personas creen que ser fuerte significa no mostrar debilidad. Pero Jesús enseñó algo diferente. Enseñó que reconocer nuestras cargas no es debilidad, es el inicio de la sanidad. Porque mientras intentamos sostener todo solos, el peso sigue creciendo. Pero cuando aprendemos a entregarlo, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. No siempre cambia todo alrededor inmediatamente, pero cambia nuestra manera de caminar. Jesús también dijo algo que muchas veces pasa desapercibido: «Tomen mi yugo sobre ustedes». En el tiempo en que Jesús dijo estas palabras, el yugo era una herramienta que unía a dos animales para que caminaran juntos y compartieran la carga. Lo que Jesús estaba diciendo era algo profundamente hermoso: no tienes que seguir caminando solo. Puedes caminar conmigo. Puedes compartir conmigo lo que pesa. Puedes dejar que yo camine a tu lado mientras atraviesas lo que estás viviendo. Eso significa que la fe no es una obligación pesada. No es una carga más sobre nuestros hombros. Es una compañía. Es una relación. Es la certeza de que alguien camina con nosotros incluso cuando no entendemos el camino. Tal vez durante mucho tiempo intentaste resolver todo por tu cuenta. Tal vez pensaste que debías poder con todo. Tal vez aprendiste a no pedir ayuda porque creíste que nadie podía entender lo que estabas viviendo. Pero Jesús sí entiende. Él entiende el cansancio que no dices. Él entiende las preguntas que no compartes. Él entiende los pensamientos que regresan cuando todo está en silencio. Y por eso su invitación sigue siendo tan actual como el primer día en que la dijo. Acercarse a Jesús no significa que todos los problemas desaparecen inmediatamente. Significa que ya no tienes que enfrentarlo solo. Significa que hay una presencia caminando contigo. Significa que incluso en medio de la incertidumbre, hay descanso posible para el corazón. Y muchas veces ese descanso comienza con algo muy sencillo: aceptar la invitación. Tal vez hoy no sabes exactamente cómo acercarte a Dios. Tal vez todavía tienes preguntas. Tal vez todavía hay cosas que no entiendes. Pero acercarse a Jesús no empieza con respuestas. Empieza con una decisión. Empieza con un paso pequeño pero sincero.
Empieza cuando dejamos de caminar solos. Y quizá hoy, mientras escuchas estas palabras, estás entendiendo algo importante. El descanso que tu corazón ha estado buscando no es algo que tengas que construir por tu cuenta. Es algo que Jesús quiere darte. Porque su invitación sigue abierta. Sigue siendo para todos. Y sigue siendo para ti. Hay momentos en la vida en los que el cansancio ya no se siente como tristeza. Se siente como silencio. Es ese punto en el que dejamos de explicar lo que nos pasa porque sentimos que nadie puede entenderlo del todo. Es ese momento en el que seguimos caminando, seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades, seguimos haciendo lo necesario, pero por dentro sentimos que nuestras fuerzas ya no son las mismas. No siempre es un cansancio físico. Muchas veces es un cansancio del alma. Es el resultado de haber sido fuertes durante demasiado tiempo sin descanso, de haber esperado durante demasiado tiempo sin respuestas, de haber sostenido demasiado tiempo preocupaciones que nunca fueron pensadas para ser cargadas en soledad. Y es precisamente para esos momentos que existe una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. El profeta Isaías escribió palabras que han sostenido el corazón de muchas personas a lo largo de la historia, palabras que siguen siendo actuales hoy, palabras que parecen escritas para quienes sienten que ya no pueden más. Dice la Escritura: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No dice que los que nunca se cansan recibirán nuevas fuerzas. Dice que los que esperan. Eso significa que Dios conoce el cansancio humano. Lo entiende. Lo ve. Y no espera que finjamos que no existe. Esperar en Dios no significa quedarse quieto sin hacer nada. Tampoco significa resignarse. Esperar en Dios significa confiar incluso cuando todavía no entendemos lo que está pasando. Significa seguir caminando aunque todavía no podamos ver el final del camino. Significa reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite, pero que la presencia de Dios no lo tiene. Muchas veces creemos que confiar en Dios es fácil cuando todo está bien. Pero la verdadera confianza nace cuando seguimos creyendo incluso en medio de la incertidumbre. Hay algo profundamente humano en intentar resolver todo solos. Desde pequeños aprendemos a esforzarnos, a ser responsables, a sostener lo que nos corresponde. Y eso es valioso. Pero hay momentos en los que el corazón necesita algo más que esfuerzo. Necesita descanso. Necesita esperanza. Necesita recordar que no todo depende únicamente de nosotros. Y es ahí donde la promesa de Isaías comienza a tener sentido. Porque Dios no solo acompaña el camino. Dios fortalece mientras caminamos. Isaías también escribió algo que durante siglos ha dado esperanza a quienes se sentían sin fuerzas. Dijo que aquellos que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Esta imagen es profundamente significativa. Las águilas no vuelan luchando contra el viento en todo momento. Muchas veces utilizan las corrientes de aire para elevarse. No dependen solo de su esfuerzo. Aprenden a descansar en aquello que la sostiene. Y de la misma manera, la vida espiritual no consiste en intentar resistir todo por nuestra cuenta. Consiste en aprender a confiar en que Dios puede sostenernos incluso cuando sentimos que nuestras fuerzas no son suficientes. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que debías poder con todo. Tal vez creíste que descansar significaba rendirse. Tal vez sentiste que detenerte era una señal de debilidad. Pero descansar en Dios no es rendirse. Es confiar. Es reconocer que hay momentos en los que el corazón necesita ser sostenido. Es permitir que la esperanza vuelva a entrar lentamente en lugares donde parecía que ya no podía volver. Muchas personas llegan a un punto en su vida en el que sienten que han perdido claridad, dirección o incluso motivación. No porque no quieran seguir adelante, sino porque han atravesado demasiado. Han esperado demasiado. Han sostenido demasiado. Y en esos momentos aparece una pregunta silenciosa dentro del corazón: ¿todavía puedo volver a levantarme? La respuesta de Isaías es clara. No solo puedes levantarte, Dios puede renovarte. La renovación de la que habla la Biblia no siempre ocurre de un momento a otro. Muchas veces comienza de manera silenciosa. Empieza cuando el corazón vuelve a sentir paz. Empieza cuando la esperanza vuelve a aparecer poco a poco. Empieza cuando dejamos de pensar que todo depende de nuestra fuerza. Empieza cuando entendemos que Dios sigue trabajando en nuestra historia incluso cuando todavía no podemos ver el resultado. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas. Tal vez todavía hay partes de tu historia que no entiendes. Tal vez todavía estás esperando algo que no ha llegado. Pero hay algo que puedes saber con certeza: Dios no ha terminado contigo. Aunque estés cansado, aunque estés confundido, aunque estés atravesando un momento difícil, la presencia de Dios sigue caminando contigo. Y cuando Dios camina contigo, siempre hay posibilidad de renovación. A veces la renovación comienza con algo muy sencillo.
Comienza cuando dejamos de pensar que debemos poder con todo solos. Comienza cuando aceptamos que necesitamos ayuda. Comienza cuando permitimos que Dios entre en ese lugar donde sentimos que nuestras fuerzas ya no alcanzan. Porque la promesa de Isaías no es solo para quienes se sienten fuertes. Es para quienes están esperando. Es para quienes siguen caminando aunque estén cansados. Es para quienes todavía creen, incluso si su fe es pequeña. Quizá hoy estás en ese momento. Quizá hoy tu corazón necesita descanso. Quizá hoy tus pensamientos necesitan paz. Quizá hoy tus fuerzas necesitan ser renovadas. Y si ese es tu caso, esta promesa también es para ti. Porque Dios no solo acompaña tu historia. Dios sigue trabajando dentro de ella. Y muchas veces, justo cuando sentimos que nuestras fuerzas se terminan, es cuando comienza una etapa nueva que todavía no podemos ver, pero que ya está empezando a crecer dentro de nosotros. Tal vez hoy llegaste a este mensaje sin saber exactamente por qué lo estabas escuchando. Tal vez solo necesitabas un momento de silencio en medio de un día difícil. Tal vez estabas buscando respuestas. O tal vez solo estabas cansado. Pero si algo quedó claro a lo largo de este camino que recorrimos juntos es que acercarse a Dios no empieza cuando todo está resuelto, empieza cuando el corazón reconoce que ya no quiere seguir caminando solo. A lo largo de este recorrido descubrimos algo muy importante. Descubrimos que el dolor no es el final de la historia. Descubrimos que Dios no se aleja cuando el corazón se rompe. Descubrimos que Jesús no espera que seas fuerte para acercarte a Él. Y descubrimos que incluso cuando nuestras fuerzas parecen terminarse, Dios sigue teniendo la capacidad de renovarnos desde adentro. Muchas veces pensamos que necesitamos entender todo antes de dar un paso espiritual. Pensamos que necesitamos tener respuestas antes de acercarnos a Dios. Pensamos que necesitamos sentirnos diferentes antes de empezar. Pero la verdad es mucho más sencilla que eso. Dios nunca ha pedido perfección. Solo ha pedido un corazón dispuesto. Quizá hoy todavía tienes preguntas. Quizá todavía hay partes de tu historia que no comprendes. Quizá todavía hay heridas que siguen abiertas. Pero incluso así, algo dentro de ti ya empezó a cambiar. Porque cuando un corazón escucha que no está solo, cuando un corazón descubre que todavía hay esperanza, cuando un corazón entiende que Dios sigue cerca incluso en medio del cansancio, algo nuevo comienza a crecer aunque todavía no podamos verlo. Tal vez este no fue solo un mensaje más. Tal vez este fue el inicio de un camino diferente. No un camino perfecto, no un camino sin dificultades, sino un camino acompañado. Un camino donde ya no tienes que demostrar que puedes con todo. Un camino donde puedes descansar. Un camino donde puedes volver a empezar. Porque acercarse a Dios no significa saber todo. Significa dar un paso. Y si hoy escuchaste hasta aquí, quizá ese paso ya empezó dentro de ti. Tal vez hoy no cambió todo alrededor. Pero tal vez hoy cambió algo dentro de tu corazón. Y muchas veces, ahí es donde comienzan los milagros más importantes. Esto es Momentos con Dios. Y si este mensaje habló contigo, este puede ser el comienzo de algo nuevo en tu vida. Nos vemos en el siguiente momento.